Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un vídeo que estoy seguro les va a encantar, especialmente si son seguidores de nuestras historias y del mundo de las celebridades. Hoy vamos a desmenuzar un reencuentro que ha estado dando mucho de qué hablar, el de Kerem y Hande. Sí han oído bien. Un reencuentro secreto en una conferencia escolar ha revelado, bueno, todo. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, analizar las pruebas y especular sobre lo que esto podría significar para ellos y para nosotros, sus fans. Si les gustan este tipo de exclusivas y quieren estar al tanto de todo lo que pasa, no olviden darle a ese botón de suscribirse ahora mismo, justo aquí abajo, y activen la campanita para que no se pierdan nada. Empecemos. Como les comentaba, el foco de nuestro vídeo de hoy es ese enigmático encuentro entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan fuertemente en el panorama del entretenimiento turco y más allá. Muchos de ustedes recordarán su química en la pantalla, su relación y por supuesto, su posterior separación. Pero, ¿y si les dijera que parece que hay un capítulo nuevo escribiéndose para ellos? Todo comenzó con un rumor, una imagen borrosa, un avistamiento poco probable. Pero poco a poco las piezas empezaron a encajar, y lo que inicialmente parecía una coincidencia, ahora se perfila como algo mucho más intencionado. La clave de todo esto ha sido una conferencia escolar, un lugar que uno no esperaría para un reencuentro tan mediático. ¿Qué hacían allí Kerem y Hande juntos? ¿Fue planificado? ¿Qué tipo de conversación tuvieron? Estas son las preguntas que nos han tenido a todos con la intriga a flor de piel. Hemos estado investigando, revisando las redes sociales, analizando cada detalle y hoy vamos a compartir con ustedes todo lo que hemos podido recopilar. Es una historia que tiene todos los ingredientes, romance, misterio y sobre todo, mucha expectación. Pero antes de sumergirnos de lleno en la cronología de los hechos y las pruebas que van saliendo a la luz, quiero hacerles una pregunta importante. ¿Ustedes qué creen? ¿Piensan que este reencuentro es una simple coincidencia, una amistad renovada, o hay algo más detrás? Déjenmelo saber en los comentarios, me encantaría leer sus teorías y opiniones. Su participación es lo que hace este canal tan especial y dinámico. Ahora sí, vayamos al grano. Todo este revuelo comenzó hace unas semanas, cuando empezaron a circular en algunas plataformas digitales y grupos de fans, imágenes que a primera vista parecían inofensivas. Se trataba de la inauguración de una nueva escuela, un evento que, aunque importante, no debería haber acaparado tantos titulares. Sin embargo, la presencia de ambos actores, Kerem y Hande en el mismo lugar, generó un revuelo inmediato. Al principio se barajaron varias hipótesis, estaban allí por compromisos profesionales. Acompañando a algún amigo o familiar. La verdad es que las primeras fotos eran bastante distantes, apenas se les veía de fondo entre la multitud. Pero la verdadera chispa saltó cuando aparecieron testimonios de personas que afirmaban haberlos visto interactuando. Ahí es donde entra la parte más intrigante. Varios asistentes a la conferencia escolar, que prefirieron mantenerse en el anonimato, comenzaron a compartir detalles sobre el comportamiento de Kerem y Hande. No se trataba solo de un saludo casual. Según estos testimonios, se les vio hablando de manera cercana, con gestos de complicidad y, lo más llamativo, compartiendo momentos de intimidad que iban más allá de una simple cordialidad. Uno de los testigos más citados comentó que parecían muy cómodos el uno con el otro, como si el tiempo no hubiera pasado. Otro asistente incluso describió una escena en la que, tras una presentación, ambos se retiraron a una zona más apartada del evento y estuvieron conversando durante varios minutos, riendo y mirándose de una forma que, según el testigo, dejaba poco a la imaginación. Por supuesto, en el mundo de las redes sociales, estos testimonios se viralizaron en cuestión de horas. Y ahí es donde entramos nosotros a investigar y analizar. ¿Qué tan fiables son estas fuentes? ¿Hay alguna prueba adicional? Pues bien, a medida que la noticia se extendía, empezaron a aparecer otras imágenes, esta vez un poco más claras, que corroboraban la presencia de ambos en la misma área del evento. Si bien no eran fotos juntos, sí mostraban a cada uno en momentos cercanos, y las ubicaciones coincidían perfectamente. Lo que realmente hizo que este reencuentro fuera secreto y a la vez revelador, es el contexto y la forma en que se filtró. No hubo un anuncio oficial, ni una foto conjunta compartida por ellos mismos. Fue el resultado de avistamientos y testimonios que, al unirse, pintaron un cuadro muy específico.
La conferencia escolar se convirtió, sin quererlo, en el escenario perfecto para este reencuentro. Imaginen la escena. En medio de charlas educativas, debates y presentaciones, dos de las figuras más queridas de la televisión turca compartiendo un momento privado. Ahora, ¿qué implica esto? La especulación es, obviamente, nuestra parte favorita. Podría significar muchas cosas. Por un lado, es posible que Kerem y Hande hayan mantenido una amistad sólida después de su relación, y que este encuentro haya sido una coincidencia muy feliz. Quizás ambos apoyan la misma causa educativa o tienen amigos en común que asistieron al evento. Pero también es innegable que, dados sus pasados y la gran cantidad de fans que todavía suspiran por ellos como pareja, este reencuentro ha reavivado la esperanza de muchos. Además, hay que considerar la forma en que se ha desarrollado todo. El hecho de que hayan sido vistos en un evento público, pero interactuando de manera privada, sugiere que quizás están explorando algo, pero de forma cautelosa. No quieren generar un alboroto innecesario, pero tampoco pueden evitar el hecho de que la gente los note. El título de nuestro vídeo, Reencuentro secreto en conferencia escolar, revela todo, no es casual. Revela la tensión entre el deseo de privacidad y la inevitable atención que su presencia genera. Hemos estado analizando también las redes sociales de ambos. Si bien no han publicado nada directamente relacionado con el evento, hemos notado algunos me gusta y comentarios sutiles en publicaciones de amigos o cuentas relacionadas con la escuela. Nada concluyente, por supuesto, pero son esas pequeñas pistas las que alimentan nuestra imaginación y nuestras teorías. A veces, en el mundo de las celebridades, los gestos más pequeños dicen más que 1000 palabras. Otro punto a considerar es el timing. Ambos actores han estado bastante activos en sus carreras, participando en nuevos proyectos y manteniendo una presencia constante en los medios. Que se encuentren en un evento como este y que la interacción sea tan comentada, podría ser una señal de que están en un punto de sus vidas donde están más abiertos a reconectar, ya sea a nivel personal o profesional. ¿Quién sabe? Quizás esto podría incluso abrir la puerta a futuras colaboraciones, aunque esto ya es pura especulación. Sin embargo, debemos ser cautelosos. En el mundo del entretenimiento, las apariencias a veces engañan. Lo que parece ser un reencuentro romántico podría ser simplemente una muestra de respeto y amistad entre dos personas que compartieron una etapa importante de sus vidas. Lo que está claro es que la noticia ha generado una ola de entusiasmo y nostalgia entre sus seguidores. Hemos visto cómo las redes se han llenado de memes, gifs y comentarios de fans que celebran esta posible reconciliación. Hay quienes están emocionados por verlos juntos de nuevo, ya sea como pareja o como amigos, y quienes simplemente disfrutan del misterio y la expectativa. Y es que, seamos sinceros, la química entre Kerem y Hande era innegable en la pantalla, y es esa chispa la que muchos esperan revivir. Para concluir y resumiendo un poco todo lo que hemos analizado, el reencuentro secreto de Kerem y Hande en una conferencia escolar ha sido el detonante de una ola de especulaciones. Los testimonios de los asistentes, las imágenes fragmentadas y el propio contexto del evento han pintado un cuadro intrigante. Si bien no tenemos confirmación oficial de una relación o reconciliación, la forma en que se desarrollaron los hechos y la cercanía que se rumorea entre ellos, sin duda, ha dejado a todos con la esperanza y la curiosidad. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este vídeo y por ser parte de esta comunidad que tanto disfrutamos construir. Su interés y su participación son lo que nos motiva a seguir investigando y trayéndoles las últimas noticias y análisis. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este reencuentro. ¿Creen que hay algo más allá de la amistad? ¿Qué esperanzas tienen para Kerem y Hande? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, no puedo esperar a leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren más contenido así, no duden en darle un buen me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos que también son fans de Kerem y Hande y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Cada suscripción, cada me gusta, cada comentario nos ayuda a crecer y a seguir trayéndoles lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.